quiero comenzar diciendo que no estoy de acuerdo con el procedimiento legislativo y quiero manifestarles mi inconformidad por la discrecionalidad con que ha sido atendido el presente asunto que hoy han impuesto los órganos legislativos, porque tiene y está viciado de origen, ha violado el reglamento, la ley orgánica del Congreso y la Constitución, porque no están todas las voces representadas ni las ideas jurídicas en este dictamen, lo cual a todas luces viola el principio de legalidad consagrado en la Constitución. El análisis es muy sencillo. Con la aprobación de la presente ley, se le quita el control de los maestros al sindicato para que el gobierno federal ahora controle y neocorporativice a los maestros sin sindicatos. Nosotros no estamos en contra de la evaluación, ni el de aumentar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas. Por el contrario, queremos que la evaluación sea de acuerdo a la pertinencia cultural o a los contextos socioculturales de esta nación. El gobierno tiene que brindar la mejor educación del mundo, pero no lo va a lograr con este tipo de chicanadas. A esta tribuna han subido las diputadas y los diputados del PRI, del PAN, del PANAL y del Partido Verde a dar solo justificaciones de la tiranía en la que estamos viviendo en este órgano legislativo. Pero demos algunas propuestas, porque luego dicen que los que somos críticos no presentamos propuestas. Y a ver si es cierto que las diputadas y diputados no votan por consigna y apoyan la presente propuesta de modificación del dictamen. Voy a abordar las dos reservas, presidente, por ello voy a rogar un poco de comprensión y de tolerancia de esta soberanía. He reservado los artículos 7 y 8 de la Ley General del Servicio Profesional Docente para incorporar el tema de la seguridad laboral y de los derechos humanos para que formen parte de las atribuciones del Instituto en materia del servicio profesional docente para la educación básica y media superior, así como en las atribuciones del ámbito de la educación básica correspondiente a las autoridades educativas locales. Toda vez más que los derechos humanos hoy están debidamente consagrados en el artículo 1 constitucional, que además obliga a respetar los convenios y tratados internacionales que también en esta materia nuestro país ha suscrito en los órganos internacionales, sobre todo en Naciones Unidas. Es inadmisible lo que sugiere el apartado 9 del artículo 7 de esta ley, que dice autorizar los instrumentos para la evaluación y los perfiles de los evaluadores. No pueden los funcionarios unilateralmente decidir el tipo de evaluación ni los mecanismos. En una sociedad verdaderamente democrática, la evaluación de los docentes es un proceso en el que intervienen todos los factores del proceso educativo, y diría yo también todos los actores, maestros y padres de familia. ¿A qué horas fueron consultados los padres de familia? De igual forma, la elaboración de los instrumentos de evaluación deben estar fundados en la evaluación contextualizada, tal y como está estipulado en nuestra Constitución, que con la reforma del 2001 reconoció el carácter multicultural de esta nación. Voy a recordarles, diputadas y diputados, que establece el artículo 2 constitucional. Reza que esta nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y aún más, en su apartado B, establece que la Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. En el magisterio, tanto en el magisterio oficial como en el magisterio democrático, tienen una alta composición de maestros del sistema de educación intercultural y bilingüe. Ruego tolerancia, presidente, estoy abordando las dos reservas para Adelante, diputado. Y en este sentido, también el apartado B establece en su fracción segunda garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica y la media superior y superior. ¿En qué parte de este dictamen, en qué parte de este cuerpo, de este dictamen de esta ley, está siquiera un solo renglón en materia de educación intercultural y bilingüe? Mucho menos se establece con claridad la evaluación de acuerdo a los contextos socioculturales de los pueblos indígenas y en consecuencia de los maestros indígenas y no indígenas. En este sentido, señor presidente, es por ello que considero que es un error que se haga de referencia de manera explícita en esta ley que la elaboración de los mecanismos de evaluación va a ser una tarea conjunta de todos los involucrados en el tema educativo, porque se corre el riesgo de que se haga un uso faccioso de la evaluación y sea utilizado para castigar a la disidencia magisterial, más que para dar verdaderos parámetros de los conocimientos del docente evaluado. Y yo me pregunto, ¿quién va a evaluar? ¿Cómo evaluamos a los funcionarios medios y a los funcionarios altos que son responsables de la materia educativa? Y para muestra un botón, en los textos de educación gratuita de nivel primaria hay un sinfín de errores garrafales que creo que ni un niño de esta educación los comete. Entonces, ¿quién evalúa también a estos funcionarios altos y de nivel medio? Quiero también, por último, finalizar que sin duda este es un albazo legislativo, pero aunado a esto, estuvo presidido de un plan perverso y maquiavélico para linchar políticamente al magisterio democrático en movimiento. Se pudo haber instaurado desde la fecha que esta soberanía fue movido de sede a otro lugar tan lejano de este zócalo, de esta patria, de este centro de nuestro país. Sin duda, se aprovechó perversamente para linchar políticamente a los maestros, porque igual se pudo haber instaurado un mecanismo y un operativo para que, como el día de hoy, estuviéramos funcionando en estas fechas. Pero sin duda, se hizo un manejo perverso de este tema. En cualquier nación democrática, las minorías tienen derecho a ser escuchadas y más aún a ser representadas. Entonces, señor presidente, sin duda es necesario que todos tomemos conciencia. Llamo a las diputadas y a los diputados para que incluyamos en estos dos artículos, el 7º y el 8º, el pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores y a los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.